Hola a todos y todas, mis estudiantes del primero medio A. Aquí estamos nuevamente en conjunto con el profesor Andrés para trabajar el tema del romanticismo en la poesía, algo que se relaciona en cierta parte a la clase anterior. Hay muchos elementos que quizás vamos a nombrar que quizás ya los reconocieron en la clase anterior, pero eso, pues espero que estén atentos, ojalá les haya gustado la clase anterior. Y eso, pues el objetivo de la clase de hoy es comprender la relevancia de la obra del romanticismo. Perfecto. Ya. El contexto de producción. Estos niños y niñas es importante que ustedes sepan, bueno, voy a leerles lo que dice principalmente, ahí dice, toda obra literaria es un acto de producción bajo ciertas circunstancias o condiciones temporales, espaciales y cultura, conforman lo que llamamos el contexto de producción. ¿A qué se refiere esta definición? Que toda producción, ¿cierto?, literaria está enmarcada dentro de un proceso histórico muchas veces, dentro de situaciones particulares que están viviendo cada uno de los escritores que están representando, por así decirlo, su obra y la cultura, es decir, lo que me rodea. ¿Ya? A un escritor muchas veces la idea no les nacen porque sí, sino que ellos están en un contexto específico, en un lugar del mundo específico, en un tiempo específico, que hacen que produzca su obra literaria, ¿ya? A eso se refiere el contexto de producción, ¿ya? Para que lo tengan súper claro, porque por eso se escribe, o sea, se acomoda, ¿cierto? Toda esta situación en el contexto en el que el propio autor está viviendo, por así decirlo. Exacto. Luego dice, cualquier obra literaria nace en un contexto de producción. Es que están determinados los siguientes elementos. O sea, hay ciertos aspectos también que nos dan como el pie para saber cuáles son como todos estos aspectos, como ya les mencioné, de saber qué se consideran al momento como de contexto de producción. O sea, no son como cosas al azar, por así decirlo. Y son las siguientes, que se las vamos a mostrar en la otra diapositiva. Ahí el profesor Andrés me está ayudando con los distintos aspectos, que son varios. Si se dan cuenta, no es solo el contexto de producción, no se refiere solo a un elemento, sino que son muchos y los vamos a ir desglosando uno a uno. Dice, situaciones históricas o acontecimientos históricos. Bueno, usted igual ha leído algunas obras literarias donde se presenta el tema más histórico dentro de ella, ¿ya? Entonces es importante que lo vayan relacionando quizás con las lecturas que ya han tenido anteriormente, que leímos el año pasado, ¿cierto? Para que vayan haciendo clic con eso. También dice tendencias, acontecimientos y movimientos sociales, políticos, artísticos, culturales y filosóficos relevantes. Esto es algo súper importante, niños, porque ejemplificando quizás, por ejemplo, en un contexto más real como el que vivimos nosotros, probablemente del año pasado, cuando fue el tema, no sé, estallido social, por ejemplo, ustedes saben todo lo que pasó ahí, probablemente ahí van a nacer o han nacido muchas obras en relación a este tema del estallido social. ¿Por qué? Porque es algo que me rodea, que yo lo veo al lado, que veo a mis compañeros, veo a mis amigos que estamos todos involucrados en esto, ¿ya? Entonces, para que ustedes piensen que sobre el movimiento social del año pasado en Chile, pueden hacer muchas obras en relación a él. ¿Y por qué? Porque es por lo que me rodea, ¿cierto? Por lo que está pasando en ese momento, en ese minuto en mi vida, en el caso del artista, ¿ya? Luego dice, circunstancias de la vida de los autores. Esto, muchas veces, ustedes saben que hay ciertos tipos como autores que son muy enfocados en narrar, por ejemplo, sus propias expresiones o intentan expresar sus sentimientos o intentan expresar sus formas de visión de la vida, ¿cierto? En su obra literaria, ¿ya? O en su obra en general. Entonces, muchas de estas sensaciones, sentimientos, son explicadas o demostradas en la obra muchas veces que ellos van escribiendo, realizando, ¿ya? Ahí el profesor Andrés va haciendo unos pequeños alcances para que ustedes también lo vayan leyendo y entendiendo un poco más la explicación que yo les estoy dando.
Luego dice, relaciones entre las artes, entre la literatura y otras manifestaciones del arte y la cultura. En este punto, yo creo que aquí quizás esto se le hace un poco ya, un poco más complejo el entendimiento, en el sentido de que tienen que ustedes visualizar como esta unión que puede haber entre una obra y otra, ya entre algo que quizás que está escrito con algo que no es necesariamente como una obra de, como dice ahí, una manifestación de arte o artística, donde se puedan relacionar ambas tipos de estos dos tipos como de arte, por así decirlo. No sé si el profe Andrés me puede apoyar en esta idea. Sí, la relación entre las artes es importante porque, por ejemplo, en una determinada época donde está ocurriendo un evento social importante, por ejemplo, con el estallido social, los artistas crean ciertas expresiones a través de lo que vivieron en ese momento y se levantan ciertas producciones que van desde la más amplia gama de variedades. Por ejemplo, se inspiran canciones, se inspiran documentales, películas, se inspiran novelas, ¿cierto? Y la relación entre cada una de estas expresiones artísticas también nos permite entender cuáles eran los elementos comunes, ¿cierto? Entre todas ellas, por ejemplo, los temas que se abordan, ¿cierto? Y la intención que tienen los artistas para mostrar estas obras a la gente. Porque, por ejemplo, no se sacaban o no se levantan obras inspiradas en, por ejemplo, la tortura de los detenidos, ¿cierto? En las manifestaciones se levanta una obra así, pero a modo de denunciar, ¿cierto? La situación para que la gente tenga idea de lo que estaba pasando en ese minuto, ¿sí? Esa es como la idea. Muchas gracias, profesor Andrés. Y continuando, y ya terminando, por así decirlo, con esta diapo, dice, costumbres y hábitos de la época en que transcurren o han sido escritas la obra. ¿A qué se refiere esto? El tiempo también va avanzando, nuestras costumbres también van cambiando, ya nosotros ahora tenemos cierta forma de ser que sentimos que es como lo normal o la forma que son las cosas, pero hace un tiempo atrás, o aquí mismo en nuestro mismo país, hace un tiempo atrás, no era todo como está actualmente, ¿ya? Entonces, en esos chiquillos tienen que ser súper, tienen que estar súper atentos al momento que están leyendo su obra y analizar todas estas costumbres que no son las mismas probablemente que las que vimos en la actualidad. Las costumbres anteriores son muy distintas a las actuales. Entonces, en eso se basan muchas veces los escritos de los autores, ¿ya? Porque están súper contextualizados lo que está a su alrededor, lo que hacen, como dice, costumbres y hábitos, que no son siempre los mismos y van transformándose con el tiempo. Exacto. Sí. Ahí quedaba una última, que es ideas religiosas o filosóficas. Bueno, este es un tema dentro del cual obviamente este aspecto igual se visualiza mucho en la obra escrita, donde se quiere plasmar cierto tipo de pensamiento, donde se intenta como demostrar la forma en que quizás el autor está relacionado con la religión, o también o en los aspectos más filosóficos, como en lo que él busca de la vida, su visión de lo que son las cosas, de cómo él se mueve o de lo que él espera para su vida o para el mundo, por así decirlo. Uno siempre tiene ideales frente a las cosas, ¿ya? Uno siempre tiene posturas. Yo no soy igual al de al lado, y eso a veces lo demuestro en este caso, como son los autores en mi escrito. Como escribe el profesor ahí, son sus ideas sobre el mundo. Exacto. Ahora, muchas gracias, profesor. Pero, ¿por qué es bueno que nosotros conozcamos el contexto de producción de una obra? Es muy importante porque todo esto nos ayuda a entender mejor el sentido que tiene la obra artística, la intención que tuvo el artista al crearla. Quizá también en la obra está contenido un mensaje oculto, ¿cierto? Y que nosotros, conociendo el contexto de producción, podemos entender mejor ese mensaje oculto. Entonces, ¿por qué es bueno e importante conocer el contexto de producción? Porque nos ayuda a entender mejor la obra, ¿cierto? La cosmovisión de mundo del artista, del creador, y para que nosotros podamos comprenderla mucho mejor. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Continuemos. Ahora,
quiero que recordemos muy brevemente el contexto histórico del siglo XIX, que es en donde se sitúan las obras del romanticismo, que es lo que estamos viendo. Como les había dicho anteriormente, esta época, el siglo XIX, fue una época de profundos cambios que se dieron en ámbitos políticos, económicos y sociales. En ámbitos políticos les había dicho que caen las monarquías y surgen las democracias liberales, ¿cierto? En ámbitos económicos se da mayor libertad de trabajo, porque antes, ¿cierto?, estaba esto de la servidumbre, ¿cierto?, los siervos, y ahora no, ahora se cambia esa lógica, ¿cierto?, y ahora pueden trabajar por sí mismos. Ocurre la revolución industrial que inspira muchos cambios, o sea, muchos progresos tecnológicos, entre ellos la invención del ferrocarril, que llega a revolucionar el sistema de transporte, ¿cierto?, y además el telégrafo en ámbitos comunicacionales. Y en ámbitos sociales, todo esto hace que las poblaciones crezcan, ¿cierto? Y además, junto con esto, que haya un mayor número de alfabetización, es decir, de mayor cantidad de personas que saben leer y escribir. Surgen las clases sociales y ahora la burguesía se convierte en la nueva clase dominante. Gente, ¿por qué les estoy recordando esto? Es porque básicamente todo esto que les expliqué corresponde al contexto de producción de las obras del romanticismo. El contexto histórico del siglo XIX corresponde al contexto de producción de las obras del romanticismo. Digamos que en medio de todo esto que estaba ocurriendo, los artistas se inspiraron para crear sus obras. Por ejemplo, se inspiraron en esto del evento de que caen las monarquías, ¿cierto?, la Revolución Francesa. Y todo eso fue también fuente de inspiración de artistas para hablar sobre la Revolución Francesa, para pintar también pinturas, por ejemplo. ¿Qué más? Esto de la libertad de trabajo inspira además nuevos ideales en las personas, en donde se sienten más capaces, las personas se sienten más libres de poder hacer o deshacer como quisieran, ¿cierto? Y todo eso también ayuda a configurar los principios que son parte del romanticismo y del cual se basan las obras del romanticismo para ser creadas. Eso es. Ahora, profesor, si me puede ayudar también a recordar cuáles eran estos principios. Sí, como dice ahí, recordemos los principios del romanticismo. ¿Por qué recordemos? Porque si se acuerdan, en la clase anterior igual hablamos de ello muy en profundidad. Ahora lo vamos a hacer de una forma un poquito más acotada por lo mismo, ¿ya? El primer principio era la expresión de la interioridad, si se acuerdan, donde apelaba principalmente a dos aspectos, que era el individualismo y la insatisfacción con el mundo. El individualismo, si se recuerdan, se refería como a la expresión de lo que yo siento, de lo que yo veo y de lo que a mí me pasa. Una visión un tanto, como decía ahí, egocéntrica, ¿cierto?, de la expresión de la interioridad, la expresión del yo. Y la insatisfacción del mundo se refiere, como ya también lo habíamos mencionado, a que estos artistas no se están sintiendo como muy cómodos con lo que pasa a su alrededor, con lo que los rodea, o que la visión que ellos tienen de mundo no se relaciona o no se parece mucho a la realidad real, por así decirlo, a la que ellos tienen en su mente. Entonces, ellos entran en constante cuestionamiento y siempre apelan como a estar insatisfechos por lo que los rodea, ¿ya? La número 2, que es el afán de la libertad, concentra dos aspectos que son importantes, como son la rebeldía y la evasión de la realidad, ¿ya? ¿A qué se refieren estos aspectos? Que se quiere derrocar lo establecido en todo ámbito, en el ámbito social y en el ámbito artístico también. En lo social, en no seguir tanto las reglas quizás de todas las personas como que mandan, por así decirlo, y en los aspectos más artísticos de hacer nuevas creaciones donde lo que estaba de antes se muta o se transforma o netamente se hace otro estilo, ¿ya? Y en cuanto a la evasión de la realidad, se relaciona también a que yo me expreso queriendo alejarme de lo que actualmente me está pasando, en el sentido de que, como hablábamos, no estoy satisfecho, entonces busco alguna forma o alguna manera de alejarme de lo que está pasando en mi vida real, ¿ya? Y por último, el realce de la cultura local,
que, como dice ahí, nacionalismo político, pero el profesor igual le explicaba la vez anterior que no es como un nacionalismo como de los nazis, no se relaciona a eso, sino que se relaciona como un realce de todos los elementos culturales que me están rodeando, ¿ya? Lo que está pasando a mi alrededor, no sé, quizá el tipo de organización que estamos llevando, la comida que comemos, lo que pasa en las calles en ese momento de donde yo estoy, donde se vivía ahí. Son como todas estas cosas como nacionales que hacen que yo quiera realzarle y darle como mayor importancia de la que se le da, mayor importancia de lo que se le daba antes. Exacto. No sé si el profesor Andrés quiere agregar algo en relación a eso o está todo más o menos. Sí, está súper bien explicado, creo yo. Y lo último para mencionar es que, como les habíamos dicho anteriormente, el contexto histórico, acá, ¿cierto? Hay situaciones que inspiran estos principios, ¿cierto? Para que los tengan claro, la expresión de la interioridad, por ejemplo, se ve inspirado a través de este cambio, ¿cierto? De paradigma en donde las personas se sentían más libres, ¿cierto? Más capaces una vez que caen las monarquías. El afán de libertad, ¿cierto? Sobre todo con este afán de, por ejemplo, la libertad de trabajo, de poder ganar el sueldo propio, ¿cierto? Y eso es un aspecto que no se podía dar antes y que ahora sí se puede dar, y que a partir de esto entonces los artistas también se basan mucho en esto de ser rebelde, de no seguir las normas y también de cambiar o innovar. Y el realce de la cultura local, ¿cierto? Cuando se dan estos movimientos nacionales para cambiar el sistema político o de gobierno, ¿cierto? Necesariamente se da un realce, ¿cierto? De la cultura, de las costumbres, porque nosotros como nación queremos ir hacia otro lado. Entonces, ese es el afán del nacionalismo, no como lo entendemos como la ideología nazi, porque la ideología nazi agarra esto, ¿cierto? Y lo reinterpreta de otra manera, ¿cierto? Pero el nacionalismo es esto, más para que lo tengan muy claro, porque en las obras del romanticismo se da mucho esto, se valora mucho lo local, las leyendas, las costumbres, etc. Ahora, yendo ya así como cómo se ve reflejado esto en la poesía, que es lo que nos interesa aterrizar, y que esto está en la página 236 para que lo puedan ver después. Gente, solamente explicar que la poesía fue uno de los géneros preferidos del romanticismo, porque la poesía se da, como digamos que está especialmente hecha para expresarse, para expresar sentimientos. Como vemos, se da mucho la exaltación del yo, que va muy en línea con esto del individualismo, ¿cierto, profesor? Con expresarse, ¿cierto? De decir cómo me siento, etc. Y también se agarra mucho de la naturaleza, ¿cierto? Porque la naturaleza también es fuente de inspiración de sentimientos, ¿cierto? También el rescate de la literatura local, como motivos de producción poética de la obra, o sea, de la época, perdón. Y esto, por ejemplo, pueden ser historias o leyendas locales, ¿cierto? Que van rondando, ¿cierto? Pero que no quedan plasmadas en libros, pero que los poetas del romanticismo sí se encargan de hacerlo. En el caso de la libertad, ¿cierto? Con este principio del afán de libertad, digamos que fue el tema preferido de los poetas románticos o autores de novelas, por ejemplo, porque se sienten libres, se sienten más auténticos, y eso se transformó en un rasgo primordial. Esto de la libertad también daba pie para innovar, ¿cierto? Innovar en nuevas formas de hacer arte. Por ejemplo, nuevas formas de escribir, nuevas formas de pintar, nuevas formas de hacer, de hacer arquitectura incluso, porque la arquitectura también se considera parte del arte, ¿sí? Entonces, ahora, espero que eso haya quedado claro. Acá, entonces, quiero que veamos esto de los símbolos que se usaron mucho en el romanticismo para crear, ¿cierto? Algunos poemas en donde se usan estos símbolos para expresar, ¿cierto? Alguna idea de eso mismo que se está hablando. Por ejemplo, profesor, si me puede ayudar con leer. Sí. Ya, entonces yo voy leyendo los símbolos y el profe Andrés le va a dar dando una breve reflexión en torno a eso. Dice:
El primer símbolo, los piratas gitanos, para representar a sujetos que no siguen a las normas de la sociedad. Sí, bueno, habían grupos sociales, ¿cierto? O grupos étnicos en donde quedaban renegados, ¿cierto? Al resto de la sociedad, y los poetas usaban, o no, más bien se basaban, ¿cierto? En las experiencias de los piratas, por ejemplo, porque los piratas son los rebeldes, son los que están en el mar, y el mar es la libertad, más o menos, ¿cierto? Y los gitanos como personas con una, digamos, cierta valoración negativa, en donde además los poetas lo rescatan, digamos, el relato de los gitanos al sentirse renegados, para crear un poema, por ejemplo, que habla de la injusticia que viven los gitanos en la sociedad, ¿sí? El segundo. Luego, dice fantasmas, vampiros y la estética mortuoria. Sí. Acá en el romanticismo, como decimos, se expresaba mucho la interioridad, había cierta insatisfacción con el mundo, y también agarraban muchos símbolos sombríos, ¿cierto? Como los fantasmas o la estética mortuaria, ¿cierto? Para representar la muerte, como para decir que no estaban conformes con la realidad, ¿cierto? Y tenían un punto de vista más bien siniestro siniestro de la realidad. Los vampiros, por ejemplo, parte de leyendas locales que son monstruos, no son mitológicos, pero son seres sobrenaturales, ¿cierto? Que se dan en una localidad de Europa, ¿cierto? Y que además los poetas también lo rescatan para crear obras, ¿cierto? Conocemos muchas historias de vampiros, también de monstruos revividos como Frankenstein, etc. Bien. También está la quebradas y riscos. Si se dan cuenta en la imagen, se asocia un poco a eso. Sí, acá vemos que hay un elemento que está muy presente, y esto tiene que ver mucho con la naturaleza, ¿cierto? Con lo que me inspira a mí la naturaleza. De hecho, acá vemos una pintura, ¿cierto? Donde se ve reflejado esto. Y esto también va mucho de la mano con esto de abajo, la inmensidad del mar que desborda la naturaleza humana, porque el mar, ¿cierto? Vemos el mar, que es un paisaje inmenso, ¿cierto? Que se ve lejano, pero que además los poetas usaban mucho esto para representar, ¿cierto? Las posibilidades de hacia dónde me puedo dirigir como persona, ¿cierto? La inmensidad del mar. Además, como para darle otra pista, los piratas, ¿cierto? Los piratas se basan mucho en eso, de la inmensidad del mar, para decir que ellos son libres. Son los sujetos libres que no siguen las leyes, porque en el mar no hay leyes. Y son personas que se sienten digamos, ¿cómo decirlo? Que están en pos de ser totalmente libres, ¿cierto? Algo que antes no se podía dar. Y esto último, yo creo, profesor. Y la última que dice cementerios e iglesias en ruinas, en representación de un pasado añorado. Sí, y esto también iba mucho de la mano con esto de la evasión de la realidad. Los poetas románticos suelen también hablar sobre, por ejemplo, la edad medieval como una época donde era más próspera en la que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y eso también es parte de esto de la evasión de la realidad, porque no me gusta esta realidad y me gustaba mucho la que había antes, ¿cierto? Y escribo sobre esa época dando de cuenta de que esa era una época mucho mejor, por ejemplo. ¿Sí? Eso es, gente. Entonces, esperamos que esto haya quedado claro. Si hay quizás dudas, nos pueden preguntar al profesor y a mí. Y ahora les vamos a dejar una actividad pequeña en donde solamente tienen que contestar las siguientes preguntas en sus cuadernos. Primero, a partir de lo explicado, resume con tus propias palabras, ¿qué entiendes por contexto de producción? Responde en tu cuaderno. Profesor. 2. Dice, ¿cómo crees que influye en la obra de un escritor la época en la que vivió? Es algo que mencionamos mucho con el profesor en la clase. Claro. 3. ¿Por qué es importante conocer el contexto de producción de las obras narrativas? 4. ¿Cuáles de los símbolos del romanticismo piensas que han marcado la poesía hasta nuestros días? Justifique. Claro, esto es de lo que le explicábamos en la diapo anterior, esto de los piratas, los gitanos, el mar, los cementerios, etc. Todos esos son símbolos. ¿Cuáles de esos han marcado la poesía hasta nuestros días? Es decir, ¿cuáles de esos símbolos se siguen repitiendo hasta hoy en día? Porque digamos que no son cosas que hayan como quedado atrás, olvidadas, ¿no?
5. Describan con sus palabras lo que presenta la imagen anterior. Esta pintura del hombre mirando hacia el horizonte, ¿sí? ¿Qué sentimiento les produce? ¿Por qué les produce eso? Me interesa que simplemente vean la imagen y digan qué es lo que les inspira. ¿Les inspirará quizá nostalgia, tristeza, alegría? No lo sé. Pero lo que sea que les inspire lo escriben y me dicen por qué les produce eso. Si además ocurre que ustedes ven la pintura y no les provoca nada, bueno, colocan no me produce nada. ¿Pero por qué? Bueno, porque simplemente no veo nada que me inspire a sentir algo, no sé. Pero eso lo tiene que ver cada uno desde su subjetividad. ¿Y la última? Y por último, la 6 dice, ¿con qué símbolo del romanticismo identificaríais la imagen? ¿Por qué? Eso se relaciona también a la pregunta anterior, como dice el profesor, de los símbolos que ya también se los nombró y que ustedes lo asocien a cuál de esos se ciñe el tema de la imagen, ¿ya? Igual el profe dio varias pistas, así que no está tan complicada esa pregunta, yo creo. Y también es explicar el por qué, ¿ya? Ahí justificar la respuesta que den. Exacto. Bueno, estudiantes, eso es todo por ahora. Con el profesor queremos darles las gracias por escucharnos, ¿cierto? Y también esperamos que se haya entendido, que no haya sido tan enredado y que además si hay consultas, cualquiera que sea, y por muy chica que pueda parecer, no duden en consultarnos, no duden en contactarnos para poder resolverla. Sí, pues bueno, chiquillos, como dice el profe Andrés, nosotros estamos abiertos a las dudas. Ustedes saben que se comunican conmigo o con él y van a tener su retroalimentación cuanto antes para la actividad. Así que eso, por ahora me despido también. Espero que le haya gustado esta clase porque con el profesor hemos trabajado harto, él ha trabajado harto para esto. Así que cualquier cosa, duda, consulta, reflexión, ustedes me la hacen llegar, ustedes saben. Así que eso, niños, un abrazo y nos vemos, ¿ya? Sí, estudiantes, nos vemos en la próxima oportunidad. Espero que estén bien y que con su familia estén con buena salud. Así que nos vemos, estudiantes. Chao, chicos, chicas.